Emplatado. 2.3. Introducción. Es la zona donde la comida se distribuye en raciones individuales para su consumo. Se deben extremar en este proceso las medidas higiénicas, ya que se manejan alimentos que van a ser consumidos directamente sin ser sometidos a ningún sistema de conservación y que por sus características nutritivas y las altas temperaturas son susceptibles de servir de vía de transmisión de infecciones. Debe ser un proceso rápido para evitar que los alimentos se enfríen. El objetivo del emplatado es racionar las comidas según los menús previstos, en el menor tiempo posible y ofreciendo una presentación agradable. Los platos que contienen las raciones se irán colocando en bandejas de manera ordenada y a través de un sistema móvil denominado cinta de emplatado, que se va desplazando siempre en un sentido y sin detenerse. A los lados de la cinta se dispone el personal, con carros que contienen la vajilla y baños María para mantener calientes los alimentos. Al final del recorrido habrá carros de transporte donde se colocarán las bandejas con las distintas dietas para ser distribuidas por las habitaciones. La dietista controlará esta sección y comprobará que las comidas marcadas se corresponden con las dietas prescritas. Nuevas tecnologías en la producción y distribución de comidas en colectividades. Introducción. La cocina de colectividades plantea siempre un reto que consiste en la elaboración y servicio de un número elevado de raciones de diferentes y variadas elaboraciones en un tiempo limitado. Este objetivo se debe conseguir sin mermar la calidad del producto. La consideración de la alimentación como parte del tratamiento de los enfermos obliga a buscar la satisfacción de los pacientes para que no rechacen los menús. Es necesario para ello que los platos les gusten, se sirvan a la temperatura adecuada y con una presentación atractiva. Para lograr estos objetivos hay que implantar mejoras, tanto a nivel nutricional, culinario como tecnológico. En cocinas industriales, dado el volumen de producción, la tecnología se aplica en todas las fases del proceso, desde la elaboración hasta el servicio. Se ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías para cocción y distribución de alimentos que agilizan la producción y servicio de los menús, alcanzando y manteniendo los estándares de calidad establecidos. El desarrollo de nuevas tecnologías va encaminado a producir y servir grandes cantidades de alimento en el mínimo tiempo posible, además de lograr la reducción de costes. Los principales cambios que se han dado en la restauración para colectividades son en dos aspectos. Sustitución progresiva de la línea caliente por la línea fría, que se desarrolla en diversas variantes. Uso de sistemas alternativos de cocción. Estos cambios se engloban en nuevos sistemas de gestión en la restauración para colectividades. Hay una tendencia a la centralización, lo que permite la concentración de los recursos para optimizar los resultados. Diferencias con respecto a los sistemas tradicionales. Los sistemas tradicionales se basan en la producción diaria de los menús. Esto implica una mayor actividad en cocina durante las horas previas a las comidas, para que todo esté listo con antelación suficiente para emplatar y servir. Las nuevas tecnologías permiten la realización del trabajo con mayor antelación y la conservación de los alimentos hasta el momento de su consumo, sin que por ello pierdan propiedades nutritivas ni cambien sus características organolépticas significativamente. Los nuevos sistemas llevan aparejada la centralización de la producción, que aumenta la eficacia porque minimiza los costes, ya que utiliza los mismos medios personales y técnicos para la elaboración de los menús de varios centros o unidades separados en el espacio. La tendencia actual es buscar la satisfacción del paciente con una dieta que además responda a sus requerimientos nutritivos, energéticos y terapéuticos. Para ello, la comida se acercará todo lo posible
a sus gustos y costumbres. Cada vez está más extendido el uso del menú opcional como medida para aumentar la participación del paciente en su propia alimentación. Las nuevas tecnologías incluyen la informatización de gran parte del proceso. 2 puntos. Manual de dietas y fichas técnicas de platos, tipo y número de dietas a servir en cada departamento, elección de menú por parte del paciente, entre paréntesis, en caso de existir menú opcional, gestión de almacén, stock de almacenamiento, inventario, entradas y salidas de género y pedidos a los proveedores. Los recursos informáticos son importantes para agilizar todo el proceso y para facilitar el control. La implantación de un plan de calidad obliga a que el proceso implicado en la alimentación del paciente esté en continua revisión y cambio para conseguir mejoras. Los nuevos sistemas en producción alimentaria hacen necesaria la modernización de la maquinaria y la instalación de equipos de alta productividad que van a mejorar la eficacia del proceso. Sistema de línea caliente. El sistema tradicional en el que el alimento no pasa por fases de conservación tras su elaboración. El tiempo de espera hasta el servicio debe ser mínimo. Esto limita su aplicación en centros hospitalarios. Cocción, mantenimiento en caliente y por último servicio. Sistema de la línea fría. Introduce la conservación por frío del alimento desde que se elabora hasta que se va a servir. Requiere la puesta en temperatura del plato antes de su consumo en un proceso denominado regeneración, que evita el recalentamiento de la comida para conservar las características organolépticas de la elaboración. El tiempo que puede transcurrir hasta el consumo depende de la temperatura de conservación. En función de esto se puede diferenciar entre el sistema de refrigeración y el de congelación. A. Línea fría refrigerada, entre paréntesis cook and chill. Cocción, abatimiento, entre paréntesis descenso rápido de temperatura, conservación en frío, entre paréntesis hasta 5 días, regeneración y por último servicio. B. Línea fría congelada, cook and freeze. Cocción, congelación rápida, regeneración, servicio. C. Cocción al vacío, sous vide. Para prolongar el tiempo de conservación del alimento, se utiliza la tecnología de vacío que elimina el oxígeno del interior del envase, evitando así la proliferación de microorganismos y la oxidación. Envasado al vacío, cocción, abatimiento, entre paréntesis descenso rápido de temperatura, conservación en frío, hasta 21 días, entre paréntesis, regeneración y por último servicio. Hay otros sistemas que utilizan el envasado al vacío del alimento. A. Sistema NACA. N-A-C-K-A. Este sistema es el implantado en los hospitales de Suecia. Los alimentos, una vez elaborados y en caliente, se envasan al vacío. Para eliminar riesgos de contaminación del producto, se hierve posteriormente al baño María. A partir de ahí y hasta su servicio se conservarán en refrigeración. Las principales desventajas son la modificación de las características organolépticas del alimento y que no se puede aplicar a todos los alimentos. Este sistema es cocción, envasado al vacío en caliente, baño María entre paréntesis 100 grados, abatimiento, entre paréntesis descenso rápido de la temperatura, conservación en frío, entre paréntesis hasta 21 días, regeneración y por último servicio. AGS. Es una modificación de la cocina al vacío que consiste en someter a un tratamiento térmico previo y envasado para que se caliente in situ cuando se va a consumir. Se utilizan en Estados Unidos. El proceso sería cocción, envasado al vacío, pasteurización entre 70 y 90 grados, entre paréntesis, abatimiento, ya sabéis, descenso rápido de la temperatura, conservación en frío, entre paréntesis, hasta 60 días, regeneración y por último servicio.
Cuarta y quinta gama. La utilización de alimentos preparados y semipreparados facilita mucho el trabajo de elaboración de los menús. La comida puede requerir tratamiento térmico antes del ensamblaje del plato. Sistema de emplatado. La fase de emplatado consiste en la distribución de los alimentos en raciones individuales para su consumo. Se deben extremar en este proceso las medidas higiénicas, ya que se manejan alimentos que van a ser consumidos directamente sin ser sometidos a ningún sistema de conservación y que por sus características nutritivas y las altas temperaturas son susceptibles de servir de vía de transmisión de infecciones. Debe ser un proceso rápido para evitar que los alimentos se enfríen. La integración del emplatado con las nuevas tecnologías se hace mediante la instalación de cintas de emplatado, que son dispositivos móviles utilizados para el desplazamiento de las bandejas, siempre en un sentido y sin detenerse. A los lados de la cinta se dispone el personal, con carros que contienen la vajilla y baños María para mantener calientes los alimentos. Los platos se colocarán sobre las bandejas y al final del recorrido habrá carros de transporte donde se distribuirán las bandejas con las distintas dietas, para ser repartidas por las plantas. Se consigue racionar las comidas según los menús previstos, en el menor tiempo posible y ofreciendo una presentación agradable. Conceptos y tipos. Al hablar del emplatado nos estamos refiriendo a un servicio de comedor que consiste en disponer los alimentos en el plato para presentarlo al comensal. Es la forma más sencilla de todos los tipos de servicio porque los alimentos se disponen individualmente sobre el plato en la propia cocina. Ha de tenerse en cuenta que se sirve siempre al comensal por el lado derecho, colocando el plato centrado y por supuesto hay que evitar introducir el dedo en el plato, así como mover el plato en el transporte para impedir que, en el caso de que llevara salsas, éstas dejarán cercos, estropeando así la labor de emplatado de la cocina. El emplatado de comidas en hospitales tiene unas características muy específicas. Cada paciente requiere de su menú dietas particulares para pacientes coronarios, hepatíticos, quirúrgicos, con o sin sal, etc. Generalmente, los complejos hospitalarios requieren elaborar y distribuir gran cantidad de comidas, que además de ser personalizadas para cada paciente, deben ser emplatadas, transportadas y entregadas calientes a cada enfermo, y todo al mismo tiempo. Para ello se utiliza la conocida bandeja isotérmica, compartimentada, con tapa y vajilla, la cual se monta en una cinta de emplatado, alrededor de la cual están dispuestos los carros calientes y neutros con la vajilla e ingredientes de los diferentes menús, que son visualizados por el personal del equipo de cinta a medida que avanzan, y que se distribuyen en carros que además sirven para la recogida de las bandejas y su traslado al office de lavado. La compartimentación de la bandeja isotérmica permite mantener calientes las elaboraciones que así lo requieran, mientras que los postres y ensaladas se conservan fríos. La principal ventaja de las bandejas isotérmicas, además de mantener la temperatura de los alimentos, es que no es necesario efectuar ninguna manipulación de los alimentos durante las operaciones de distribución, ya que las mismas se entregan al comensal cerradas. El servicio de emplatado puede clasificarse en dos tipos: tradicional o de mesas calientes. Este emplatado es realizado por el personal de cocina, sirviéndose de mesas frías y mesas calientes donde se encuentran depositados los distintos alimentos a distribuir. Así cada plato será emplatado utilizando todos los alimentos que compondrán el mismo, es decir, se servirá el arroz, el pollo, la lechuga, y una vez finalizado el emplatado, se cogerá otro plato y se comenzará a emplatar de nuevo. Mesa caliente. Perdón, es una foto simplemente. 2. Centralizado. El sistema de emplatado centralizado se realiza mediante el uso de las cintas de emplatado. El personal se coloca a ambos lados de la cinta y cerca de ellos se disponen las mesas o carros con los utensilios y las diferentes elaboraciones. Los alimentos calientes se encontrarán en carros de baño María con el agua a una temperatura de al menos 80 grados.
El proceso se realiza en serie, de manera que cada miembro de la cocina servirá un tipo de alimento. Por ejemplo, una persona será la encargada de servir el arroz en cada plato, otra servirá el pollo, etc. Y todo ello cuando el plato, o mejor dicho, la bandeja isotérmica, se sitúa frente a él en la cinta de emplatado. ¿Sabías que un alimento tras el emplatado no va a ser sometido a tratamiento térmico, por lo que si se contamina en ese momento, los microorganismos llegarán con seguridad al consumidor? Dotación para su realización. Al momento de emplatar, se extreman las condiciones higiénicas con respecto a las personas que hayan de participar en esta labor, que obligatoriamente han de usar guantes y mascarilla, además del resto de la uniformidad reglamentaria. De este modo, para realizar los emplatados en los centros hospitalarios, podemos distinguir entre una amplia gama de carros, tanto de transporte neutro, frío o caliente, como de distribución de neutros o calientes. Veamos algunos de ellos. A. Las cintas de emplatado. Pueden ser fabricadas de diferentes longitudes y dotadas del conjunto de carros que sea necesario, con velocidad fija o regulable. Hay modelos de cintas de cordón o de banda disponibles en distintas longitudes. Las cintas de emplatado se utilizan de la siguiente manera. Colocación de las bandejas isotérmicas en el inicio de la cinta de emplatado. 1. Distribución de los alimentos en las bandejas isotérmicas colocadas en la cinta de emplatado. La colocación de los alimentos deberá hacerse de una manera seriada, es decir, por parte de los pinches de cocina se servirán los alimentos, cuidando de que cada tipo de alimento sea servido con un cubierto distinto, para evitar en todo caso problemas por la contaminación alimentaria. Una vez que la bandeja isotérmica ha llegado al final de la cinta de emplatado, se recogerá y tapará, para que se mantenga a una temperatura uniforme hasta que sea entregada al comensal en su habitación o en el comedor. 3. En la cinta de emplatado, la dietista controlará y comprobará que las comidas marcadas se correspondan con las dietas prescritas. B. Las bandejas recipientes. Estas son de material sintético y están homologadas para la función para la que están previstas. Contienen una cámara térmica estanca que les permite mantener el calor durante varias horas sin que la temperatura baje sensiblemente. Durante el proceso que hayan estado sin usarse, durante el periodo que hayan estado sin usarse, deberán haber permanecido en unos carros con entrepaños de anclaje para facilitar su transporte, y además en el interior de una cámara higienizada y cerrada a la contaminación ambiental. Antes de ser utilizadas pasarán por una fase de calentamiento o vapor que supera los 120 grados, lo que garantiza una higienización final, al tiempo que el calor recibido hará que se mantenga una temperatura estática interior de 70-80 grados. C. Los carros son llevados al extremo del tren cinta de emplatado, donde cada responsable de emplatar alimentos colocará los productos en los compartimentos adecuados, según marquen las planillas, dieta basal, blanda, astringente, etc. Terminada una serie, que correspondería a una planta, las bandejas son cerradas herméticamente y colocadas con la copia de la planilla, y los números que corresponden a cada tipo de dieta. Algunos tipos de carros son carro de servicio con estantes, carro caliente, carros dispensadores de bandejas, platos y cestos, carro para recipientes, carros de baño María, carros para el transporte de bandejas, carro para bandejas isotérmicas, aros para emplatar. D. Los aros de montaje son utensilios muy utilizados en la cocina profesional y cada vez más en la doméstica. Estos utensilios son unos moldes abiertos por ambos lados de forma circular, de diferentes tamaños de diámetro y diferente altura, elaborados de acero inoxidable, de aluminio o de PVC. Tienen la función de dar forma a los alimentos que se introduzcan en su interior. Su función es la de delimitar los alimentos seleccionados, ya sea una ensalada, un arroz o la presentación de un plato formado a capas en un área del plato. Antes de servir, este aro se retira proporcionando una forma geométrica difícil de conseguir si no fuera por este utensilio. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de emplatado. 1. Emplatado tradicional.
Ventajas. Una misma persona sirve el plato completo garantizando una mejor presentación. Puede realizarse en cocina o en office de planta. En este último caso se evitan que el menú ya emplatado permanezca a temperatura ambiente. Inconvenientes. Las elaboraciones sufren mayor variación de temperatura porque durante el emplatado y desde este momento hasta el servicio de la comida pasa algún tiempo. Si es necesario recalentar, los alimentos pueden resecarse y sufrir alteraciones en sus cualidades organolépticas. Hay mayor manipulación y por tanto aumenta el riesgo de contaminación del alimento. 2. Emplatado centralizado. Ventajas. Ofrece más garantías de higiene por una menor manipulación de los alimentos. Es rápido, gracias al uso de la cinta de emplatado. Cada trabajador de la cinta sirve una misma elaboración, lo que facilita el racionado homogéneo. Facilita la implantación de sistemas de control de calidad. Inconvenientes. Requiere equipamiento adecuado y específico y sistemas de tecnología avanzada. Necesita más personal para realizar el emplatado. Las tareas que realizarán son bastante repetitivas, lo que puede ocasionar algunos riesgos laborales. Recordemos que el proceso de emplatado ha de ser rápido para evitar que se enfríen los alimentos. Los platos que contienen el alimento han de colocarse de manera ordenada en las bandejas, extremando las medidas higiénicas, puesto que el alimento será consumido directamente. Distribución a las plantas hospitalarias. Sección de distribución. Como hemos dicho al final de la cinta de emplatado, estarán situados los carros, que contendrán los alimentos para su transporte. Los platos van distribuidos en bandejas individuales, normalmente cerradas y divididas en secciones para colocar primer plato, segundo plato, postre, pan y cubiertos por separado y sin que se desplacen. Los carros pueden ser de diversos tipos y suelen estar cerrados para evitar la contaminación de los alimentos. El proceso de distribución incluye tanto el transporte de la comida desde la cocina hasta las unidades de consumo, como el posterior transporte de los carros y la vajilla sucia de vuelta a cocina desde las unidades de consumo. Transporte y recogida. Al margen del Real Decreto 3484/2000, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, hay que indicar que pinches de cocina, camareras de planta, auxiliares de enfermería o incluso la colaboración de varias categorías laborales pueden ser los encargados de distribuir las comidas en la planta y el reparto de las bandejas a las habitaciones de los pacientes. Cuando se trate de pacientes en aislamiento, se contemplarán las medidas protocolizadas a tal efecto en las distintas unidades de enfermería, uso de mascarilla, guantes, etc. Y en cuanto a los utensilios, se utilizarán bandejas desechables y cubiertos y vasos de un solo uso. Al mismo tiempo, se dejará para el final el reparto de este tipo de pacientes. La cocina de un hospital puede permanecer abierta las 24 horas del día, pero durante este tiempo no solo se produce la actividad de preparación y servicios de comidas, sino que se emplea para la limpieza de aparatos y superficies. Para optimizar el trabajo, organiza sus espacios físicos en áreas de trabajos perfectamente diferenciados con circuitos sucios y limpios. La cocina hospitalaria es un servicio complejo que, a diferencia de la cocina de un hotel, no inicia la preparación de la comida con una petición de menú de un cliente. En este caso, su cliente es un médico que, como una parte más del tratamiento que le prescribe al enfermo en su historia clínica, indica qué tipo de comida hay que servirle. Son las enfermeras de cada unidad quienes, con esta prescripción del médico, al igual que con otras como los medicamentos, etc., inician la labor de hacer llegar al servicio de nutrición si se trata de un menú especial, entre paréntesis dieta, o a la cocina si es un menú normal. El servicio de nutrición elabora para cada uno de los enfermos con dietas especiales el tipo de menú que debe ingerir. Esto es, qué alimentos lleva esa comida, entre paréntesis los diferentes tipos de nutrientes y qué cantidad de cada uno de ellos. Y el jefe de cocina y los cocineros adjuntos, con ayuda del servicio de nutrición, preparan los diferentes menús normales. La distribución. Una vez preparada se sirve en la bandeja identificada para cada uno de los pacientes
La comida se sirve a través de una cinta transportadora, como si fuera una cadena de montaje, con las mayores medidas de higiene. A ambos lados de la cinta se colocan los cocineros y los extremos los ocupan el jefe de cocina al principio y un técnico de nutrición al final, que supervisan cada una de las bandejas y comprueban que está de acuerdo con la comanda y el enfermo. Cada uno de los miembros de la cadena tiene un trabajo específico: poner los cubiertos, la vajilla caliente, servir la sopa o el segundo, etc. La distribución a todos los puntos alejados de la cocina se realiza en bandejas térmicas para garantizar la conservación del calor y en carros especiales para dicho fin. Esta labor la lleva a cabo el personal de distribución, que deposita en la unidad el carro con todas las comidas, y es el personal de enfermería, enfermeras y auxiliares de enfermería, el que se encarga de repartir y de dar de comer a los enfermos. Se cierra el circuito cuando, una vez que los enfermos han comido y el personal de enfermería ha colocado las bandejas en los carros, estos son devueltos a la cocina por el personal de distribución y comienza en la zona sucia de lavado. La distribución siempre implica un riesgo, y ello hace necesaria una limpieza de carros diaria, que se hace por la noche, cuando se recogen los carros devueltos de las unidades bandejas cerradas, y que el personal de enfermería mantenga una higiene estricta de manos antes de servir las bandejas y que éstas permanezcan cerradas. Los residuos representan otro problema añadido. Los cubos de basura deben permanecer siempre cerrados, con tapa y clasificados como basura doméstica y separados de aquellos que lo son de otro tipo. El hospital cuenta con una empresa de residuos de aceites de cocina que traslada estos residuos a lugares adecuados para su eliminación. Distribución a las plantas hospitalarias. La distribución consiste en el reparto de los menús entre los departamentos o plantas de hospitalización. Existen varias posibilidades. 1. Sistema tradicional. La comida sale de cocina en marmitas u otros recipientes cerrados y se emplata en el office de cada planta. Y 2. Sistema centralizado. Los menús se emplatan en la cocina y se trasladan a los diferentes departamentos en carros. En ocasiones la cocina central puede estar ubicada en el centro del que depende, pero dar servicio a otros centros más o menos cercanos, que por ser de tamaño más reducido no disponen de unidad de cocina. Estos centros en los que se llevará a cabo la regeneración de los alimentos se denominan centros o cocinas satélite. En estos casos es necesario utilizar sistemas adecuados de transporte, entre paréntesis carros térmicos y vehículos preparados para el transporte de estos carros, que permitan mantener las condiciones higiénicas y las características organolépticas de los alimentos, así como mantener las condiciones adecuadas de temperatura y presentación a la hora de su consumo. Carros. Al final de la cinta de emplatado estarán situados los carros, que contendrán los alimentos para su transporte. Los carros suelen ser cerrados para evitar la contaminación de los alimentos. El tamaño puede variar, siendo los más frecuentes los que pueden contener 12, 24 o 36 bandejas. Existen distintos tipos. Carros isotérmicos. Son carros que solo sirven para transportar las bandejas. Están aislados térmicamente, pero aún así tienen el inconveniente de que los alimentos se enfrían durante su traslado. Carros térmicos o de retermalización. Tienen un sistema de calentamiento de las bandejas y sensores de temperatura. Este sistema se suele utilizar para la línea caliente. El sistema de retermalización debe funcionar solo para los platos calientes, por lo que los postres y platos fríos se transportarán por separado. La mayoría de estos carros cuentan con un departamento para platos que no necesita retermalización, o incluso con una zona de refrigeración. La separación entre ambas zonas impide la transferencia de calor entre ellas, consiguiendo así que cada plato se sirva a la temperatura adecuada. La transmisión de calor se puede hacer por inducción, convección o termocontacto, entre paréntesis, transmisión rápida del calor a través de la bandeja. Carros de regeneración. Son carros utilizados para el sistema de cadena fría. Regeneran los alimentos mediante un sistema de transmisión de calor de alto rendimiento, normalmente por termocontacto.
de manera que el calor es transmitido a través de la bandeja hasta los alimentos. Puede utilizarse vajilla de cualquier material, siempre que el fondo sea compatible con el termocontacto, entre paréntesis, porcelana, acero inoxidable, polipropileno, etc. Bandejas. Los platos van distribuidos en bandejas individuales, divididas en secciones para colocar primero, segundo, postre, pan y cubiertos, por separado y sin que se desplacen ni vuelquen. Aunque es recomendable que las bandejas sean cerradas, es posible la utilización de bandejas abiertas para el servicio de comidas dentro del mismo centro. La bandeja abierta debe tener superficie antideslizante o transportar utensilios, entre paréntesis, platos, vasos, etc., con base antideslizante o superficie adherente tipo ventosa. Los platos deberán ir tapados o cubiertos con campana. Las bandejas abiertas se utilizan con frecuencia para la distribución de desayunos, alimentos fríos y fritos. En ocasiones su uso se reduce al servicio de comidas en comedor, donde la exposición a contaminación ambiental es mínima. Para la distribución de comidas en las plantas de hospitalización se deben de usar bandejas cerradas. La campana ayuda a conservar el grado de humedad y evita la pérdida de calor del plato, además de proteger a los alimentos de posibles contaminaciones. Recogida de los servicios. La recogida de bandejas la realizan los pinches, utilizando unos carros especiales de barasaje o recogida. Estos carros contienen un depósito donde todos los útiles desechables y restos de alimentos serán vertidos, incluso aquellos que no hayan sido tocados por los pacientes, sin excepción. Otro compartimento del carro estará acondicionado para la colocación de las bandejas. Tanto el servicio de comidas como la recogida se habrá de realizar con guantes adecuados por parte del personal responsable del mismo. En el compartimento dedicado a verter los sobrantes deberá incluirse una bolsa de plástico, las conocidas bolsas de basura, a fin de proteger el interior del recipiente. No obstante, terminada la recogida, será extraída la bolsa en el lugar donde corresponda almacenar los restos y desperdicios. Acto seguido, el recipiente debe ser lavado y desinfectado. Las bandejas llevadas al office serán lavadas y tratadas según las normas establecidas. Igualmente, entre los cestos del tren de lavado existen los adecuados para bandejas. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de distribución. Distribución tradicional. Ventajas. Al ser rápido permite atender demandas puntuales o imprevistas, como el servicio de más menús o platos adicionales. Inconvenientes. Los carros isotérmicos mantienen la temperatura de los alimentos bastante bien, pero durante un tiempo no muy prolongado. Es posible que cuando el menú llegue a su destinatario se haya enfriado. Es un sistema adecuado para dar servicio dentro del mismo centro o a lugares no muy alejados. 2. Distribución centralizada. Ventajas. El uso de sistemas de regeneración mantiene las cualidades organolépticas de los alimentos. Permite la distribución a centros que se encuentran a cierta distancia, utilizando los vehículos adecuados. Inconvenientes. Requiere un equipamiento específico y de tecnología avanzada. 3. Y para terminar, transporte y recogida, la limpieza de la vajilla y demás útiles de trabajo. Zona de lavado. La zona de lavado debe estar integrada en la unidad de cocina para reducir los desplazamientos. De esta manera se facilitan utensilios limpios a las otras zonas de trabajo. Podemos distinguir varias secciones en la zona de lavado: recogida de bandejas y el proceso de desbarase. La recogida de bandejas tras el servicio se realizará en un tiempo breve tras la distribución, dando tiempo a que el usuario haya terminado de comer, pero sin demorarlo para evitar la permanencia de los restos de comida en la habitación durante más de una hora. Las bandejas se depositarán nuevamente en el carro que se utilizó para el reparto y serán trasladadas al área de cocina. El traslado del carro con los restos de comida forma parte de las operaciones del circuito sucio y no deberá cruzarse con ninguna fase del circuito limpio. La entrada de los carros se producirá por un lugar cercano a la zona de lavado.
y por un acceso diferente a la salida de los carros de comida para su distribución. En caso de que deba ser inevitablemente por el mismo acceso, la separación será temporal, impidiendo en todo caso cruces que puedan contaminar los alimentos. El desbarase o desbarasado de bandejas consiste en la retirada de todos los elementos utilizados y la eliminación de los restos de comida. Para esta tarea, el personal utilizará guantes. Los restos de comida son residuos orgánicos y, como tal, se depositarán en una bolsa de basura colocada sobre un contenedor y se retirarán lo antes posible para evitar olores, atracción de plagas y contaminación. Los residuos son un lugar de proliferación de los microorganismos. Al ser orgánicos, pueden deteriorarse rápidamente, por lo que se almacenarán en depósito refrigerado hasta su retirada. Los contenedores de residuos orgánicos serán retirados por tanto frecuentemente. Se limpiarán y desinfectarán antes de volver a la zona de lavado en cocina. Una vez que se han desbarasado las bandejas, se lavarán y almacenarán en la zona de limpio hasta el siguiente uso. Zona de lavado de la batería o plongue. Es un lugar donde se lavan las marmitas, sartenes, cazuelas y elementos móviles del resto del equipamiento. La plongue debe constar de 3 senos para lavado, aclarado y desinfección respectivamente. Dispondrá además de escurridores grandes. Será de acero inoxidable, por lo que se limpiará con estropajo y jabón. La batería se puede lavar manual o mecánicamente. Lavado manual. Se ejecutará en las siguientes fases. 1. Eliminación de restos de alimentos o desbarasado. 2. Prelavado o remojo. 3. Lavado. Se frotan los recipientes con utensilios no abrasivos. 4. Aclarado. 5. Desinfección. 6. Escurrido y secado. Se colocará el material con las aberturas hacia abajo y se mantendrá así un rato. El lavado manual es imprescindible para recipientes de gran tamaño. Lavado mecánico. Presenta ventajas frente al lavado manual, ya que se mecanizan todas las fases en un menor tiempo y con un ahorro de producto y de espacio. Zona de lavado de la vajilla. Existen 2 sistemas de lavado de la vajilla, según el tipo de distribución empleado. Sistema tradicional: una vez que el personal recoge las bandejas, realiza el lavado de la vajilla en los office de forma manual o mecánica. Sistema centralizado: el personal introduce las bandejas en los carros y una vez en cocina se efectúa su limpieza en la zona de lavado. El lavado de vajilla se puede realizar de forma manual o mecánica, aunque esta última es la más utilizada. En el lavavajillas se llevan a cabo las siguientes fases: prelavado 1, lavado 2, aclarado preliminar 3 y aclarado con agua muy caliente 4. La vajilla se colocará en bandejas sin apoyar unos objetos en otros, cuidando de colocar lo más pesado y resistente en la parte baja. En el lavavajillas utilizamos los siguientes productos: detergente, elimina grasa y restos de comida; sal, descalcifica el agua; abrillantador, impide la formación de gotas y da brillo. Zona de lavado de carros y bandejas. Las bandejas deben lavarse a diario y es importante realizar con frecuencia la limpieza y desinfección de los carros. Se pueden hacer de forma manual o mecánica. Para la limpieza mecánica de carros se utilizan túneles de lavado en los que el carro es sometido a un proceso de limpieza y desinfección a altas temperaturas. Las máquinas automáticas para el lavado de lavavajilla, útiles o materiales de cocina se denominan lavavajillas, lavautensilios o lavaperolas. La limpieza de la vajilla y demás útiles de trabajo. 1. El lavado de la vajilla se llevará a cabo en un área distinta especialmente para eso. 2. El área de lavado consta de máquina lavavajillas y mesas con fregadores hondos. 3. Se complementan los utensilios de lavado con esponjas de acero y vegetales. 4. La cubertería, al llegar al área de lavado, deben pasar a un recipiente con agua caliente y jabón, antes de introducirlo en el lavavajillas. 5. Al término del lavado, los cubiertos deben ser secados de inmediato. No debe haber cubiertos dispersos en el área de lavado. 6.
Los platos también deben secarse de inmediato después del lavado. Deben colocarse al término del lavado, en el lugar que le correspondan. 7. La cristalería es el artículo más delicado que tiene el área de lavado, por su fragilidad y porque no debe haber grasa donde se manipule este servicio. 8. El personal del sector de lavado, además de su uniforme, debe usar botas, delantales, plásticos y guantes. Como el área es muy húmeda, se debe secar al término de la jornada. Nota: este apartado será tratado ampliamente en el tema 20.